Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un video más para las redes sociales de Itzel Salvador. Hoy con la invitada Evelyn Noyola, quien es una amiga. Estuve participando con ella en algunas actividades con las infancias. Entonces te pido, por favor, Evelyn, que nos compartas un poco de lo que has trabajado con niños y niñas y pues qué has hecho en tu trabajo profesional. Ok. Bueno, yo llevo ya laborando bastante tiempo, desde el 2012 aproximadamente. He pasado por todas las infancias, o sea, desde los meses hasta los 17 años. He hecho trabajo de estimulación temprana, acompañamiento maestra sombra en clases con niños que tienen algún trastorno de conducta o alguna situación de enfermedades divergentes. También he acompañado en las infancias en cuestión de violencia, que han sido víctimas de violencia directa e indirecta. Estuve trabajando un año aproximadamente en un internado con varones, niños de 6 a 12 años, que también vivían en riesgo de situación de calle. Y de ahí ingresé a este último trabajo, donde aún sigo laborando, con infancias con respecto a las violencias como víctimas directas e indirectas. Ujú. Ok, bueno, pues muchas gracias por compartirnos tu quehacer laboral y me gustaría que empezáramos este programa y que nos compartieras qué es violencia vicaria, porque cuando yo informé a los seguidores que íbamos a hablar sobre violencia vicaria, muchas de las preguntas que nos llegaron fue así como de que, ¿nos podrías explicar qué es violencia vicaria? Ok. Mira, en el Código Civil de la Ciudad de México parece que la violencia vicaria es cualquier acto u omisión cometido por quien mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho con una mujer y que por sí ejerza violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, pero utilizando a sus hijos que tengan en común para seguir violentando a su pareja, ¿no? En este caso, lo que más se ha atendido es hombres utilizando a sus hijos para seguir violentando a las mujeres, ¿no? Que mediante estos menores, ellos controlan el dinero, ¿no? Que dan en los gastos del menor o los tiempos, que llegan a acuerdos de que el fin de semana se va a ir con el papá, pero el papá ya escuchó que el niño dijo o la niña dijo que la mamá va a salir de fiesta, entonces ese fin de semana no pasa por ese menor para que la mamá no salga, ¿no? O sea, eventos así, donde utilicen principalmente esto, que utilizan a los hijos e hijas para violentar a las parejas. Ujú. En este caso podría ser violencia vicaria entre, puede ser a la mamá o al papá. Así es. Ah, Siempre y cuando se esté uniendo a los menores, ¿no? Por ejemplo, con mamás utilizando a los menores para violentar a los papás, estos temas de dile a tu papá que no tienes tenis, ¿no? Que no te ha comprado tenis para que te compre unos nuevos, aunque los tenis los compraron hace un mes, ¿no? O hace 15 días, por ejemplo. O ya no tengo, que es como de lo más común, ¿no? Igual también pasa mucho el papá tiene una nueva pareja y entonces ahora las mamás o las mujeres de no, no te tienes que llevar al niño o no te lo vas a llevar porque viene ella contigo, ¿no? Entonces ahí utilizan al menos para violentar a los padres, al hombre, aunque o sea, no es exclusivo hacia las mujeres, pero las estadísticas marcan que quienes más son violentadas, pues son las mujeres. en Ujú. este caso, la violencia vicaria, ¿cómo se diferencia de otro tipo de violencia que se pueda llevar en el ámbito familiar? Que hay una segunda persona que está siendo también afectada, ¿no?
por lo regular, en este caso es que decimos estos menores son víctimas indirectas, ¿no? Porque el papá o la mamá está utilizando a este niño para seguir agrediendo a la otra persona y entonces ya se vuelve un intermediario, ¿no? En la violencia, cuando son violencia psicoemocional, que es directo hacia la madre, ¿no? Los insultos, las amenazas, o incluso también, estas parejas llegan a amenazar a las madres con, te voy a quitar a los niños y nunca lo vas a volver a ver, eres una mala madre, yo me voy a quedar con él, lo voy a demostrar, o sea, eso también es violencia vicaria. Entonces, a diferencia de la nacional, que sea como la parecida, por así decirlo, o por lo pueden decir, también entra en ese tipo de violencia, pues aquí estás utilizando una segunda persona para agredir a otra persona. ¿Nos podrías compartir cuáles son las consecuencias psicológicas y emocionales de la violencia vicaria en niñas y niños? Pues principalmente estos sentimientos de desesperanza, eh, baja autoestima, obviamente, porque la autoestima no nada más tiene que ver con sentirse que ellos son bonitas o que son bonitos, que ellos no, sino hay un ambiente seguro, un ambiente de confianza en la familia, el niño va a generar o la niña va a generar una baja autoestima, ¿no? Tal desesperanza, invalidación o humillación, ¿no? Incluso aislamiento también presentan los menores de que no pueden confiar en nadie porque lo están utilizando para dañar a las demás personas. ¿Nos podrías compartir desde qué edades pueden comenzar a notarse los efectos de la violencia vicaria en las infancias? Ok. A partir de los 6 años en adelante es que yo los empiezo a atender, ¿no? Incluso dentro del sistemas gubernamental te piden que sea a partir de los 9 años en adelante, porque a estas edades ya ellos identifican sus emociones, es un poco más fácil que las expresen y que no se vean tan viciadas por los cuidadores de ellos, ¿no? De los menores. Ok, y en esta parte de la violencia vicaria, ¿cómo es que se puede empezar a notar los efectos de la violencia? O sea, hay cómo identificarlos? Pues los principales son el aislamiento, que los menores empiezan a aislarse, que presentan terror nocturno, que despiertan llorando o gritando en las noches, que tienen muchas pesadillas, ¿no? Cansancio, que quieren estar durmiendo la mayor parte del tiempo, o que no pueden dormir con facilidad, ya presentan insomnio también estos menores. Los berrinches también entrarían como un síntoma, pero lamentablemente, creo yo, los adultos a todo le llaman berrinche, ¿no? Y no identifican como, o no quieren, no les da también el tiempo para identificar cuando es un berrinche por una cuestión conductual y por una cuestión emocional. Entonces, principalmente son estas, o falta de apetito también. Los menores empiezan a querer comer menos o querer comer más, incluso. Ujú. En este tipo de situaciones, por ejemplo, hablábamos de los papás. Creo que también es importante esa parte de la participación de los papás en las terapias. ¿Qué opinas sobre esta situación? Pues que sería muy importante, pero siempre y cuando tengan la disponibilidad, ¿no? Lo que mucho pasa en el consultorio es que te llevan al niño o a la niña porque tiene problemas en el salón, porque en casa no sigue instrucciones, etcétera, ¿no? O sea, como si el menor sea el problema, es el problema principal. Y cuando ya tú haces una entrevista con las madres o los padres de familia, en este caso el tutor del menor, y empiezas a ver como cuál es el panorama, cuál es la dinámica familiar, etcétera, pues te das cuenta que no es el niño, ¿no? El que presenta el problema. Pero cuando tú ya como terapeuta le regresas esa responsabilidad a la mamá o al papá, pues a veces dejan de ir,
¿no? Porque yo, ¿por qué? ¿Yo para qué voy a necesitar la terapia si el del problema es el niño, ¿no? Mm. Sino esta parte del abandono, ¿no? O sea, de la responsabilidad que tienen que llevar a cabo para con sus hijos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo considero que una terapia infantil tiene que acompañarse de la terapia con los papás, ¿no? Porque sí hay cierta parte de las infancias que pues van imitando esta parte de las conductas de los papás, ¿no? Bueno, sí, dime. Bueno, o sea, hay una frase, ¿no? Que dicen que los niños y las niñas son el reflejo de sus padres y sus madres. Ujú. Entonces, depende de mucho del adulto que esté a cargo de esos menores para que esos menores en un futuro sean adultos funcionales, ¿no? Con responsabilidad afectiva, con corresponsabilidad de cuidados, etcétera. Sí, y ya aunado a esto, me gustaría preguntarte, ¿de qué manera abordas la psicoterapia infantil o el acompañamiento a niñas y niños? ¿Y qué es lo que más te ha resultado o qué es lo que más te ha funcionado en este tipo de terapias? Y también lo complicado que es como abordar este tipo de temas con las infancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a ti te ayuda? ¿Cómo has buscado como estrategias para el acompañamiento? Si nos podrías compartir alguna de tus estrategias, técnicas, actividades. Claro. Mm, a mí me gusta mucho trabajar con población infantil. O sea, creo que una de las estrategias o algo que te permite poder a trabajar con esta población es que te guste, ¿no? Porque si no tienes como ese gusto o ese amor por lo que estás haciendo, va a ser muy difícil. Creo que aplica para todo, pero en especial con los infantes, ¿no? Hay una parte dentro del modelo que utilizamos que es psicoeducativa. Al final tienes que darle nombre a esas cosas que a ellos les pasan, ¿no? Ellos pueden decir, mis papás discuten todo el tiempo. Ah, mira, eso se llama violencia psicoemocional, ¿no? ¿Por qué? Porque está en estas discusiones, una persona se ve más afectada que la otra, este tipo de tono de voz hace que la otra persona se sienta humillada, ¿no? Afecta sus emociones, su corazón, su mente. Entonces ya poniéndole un nombre, ellos logran identificarlo más fácil. Y ha pasado que van a casa y regresan las mamás como de, es que ya me dijo que yo le ejerzo violencia psicoemocional por el regaño que le dije, ¿no? Entonces, para ellos eso es muchísimo más práctico también, ¿no? Tenemos los ejemplos, o sea, esto es lo que pasa, a ver, dinos tú un ejemplo, y ellos lo pueden ir identificando con mucha facilidad. Parte de las estrategias que yo utilizo también es estos pequeños ejercicios de relajación o de respiración para que ellos aprendan a sentir, ¿no? Porque a veces, pues en la vida adulta estamos corriendo todo el tiempo, tenemos prisa para todo y no podemos darnos ese chance de sentir unos minutos o no queremos darnos esa oportunidad también de sentir, poder identificar así nuestras emociones y con ellos, con los pequeños que lo tienen como más, pues más cercano o más fácil de identificar porque su vida no se siente tan complicada como la del adulto, ¿no? Tener ese espacio donde ellos puedan respirar y sentir lo que están viviendo, pues les ayuda mucho también a tener confianza de decir, aquí sí puedo hablar, ¿no? No sé, o sea, mucho de lo que comentan incluso los mismos niños es que tú sí me escuchas, ¿no? Si yo le quiero decir a mi mamá o si yo le quiero decir a mi papá, me empieza a gritar o no me hace caso o me dice que yo no sé, ¿no? Minimizan mucho la opinión de los menores. Entonces, en el consultorio, pues lo que se busca es que ellos se sientan escuchados y acompañados, ¿no? Sí buscar las palabras para ellos. A veces nos complicamos más nosotros en el cómo queremos explicarles las cosas y ellos no, o sea, lo entienden como muy sencillo, ¿no? No tienes que buscar palabras rebuscadas para poner nombre a lo que está pasando. Y te digo, creo que principalmente el hecho de que te guste, de que ames hacer ese trabajo, ¿no? Te encuentras con experiencias muy gratificantes donde hay niños y niñas que identifican y que dicen, ¿no? Yo ya entendí lo que está pasando con mis padres, ya sé que yo no lo voy a resolver, ¿no? Ellos son los adultos que lo tienen que resolver y estoy contento por eso.
pero pues luego pasa que los papás no lo entienden y ya ahí tenemos problemas otra vez. Ujú. Creo que una de las complicaciones que pude identificar cuando trabajábamos con estas infancias era el apoyo o las respuestas que les dan los papás en situaciones como esta parte de la terapia, ¿no? Que creo que tú manejas la terapia de una forma y les explicas los tipos de violencia, hablas con ellos exponen lo que están viviendo en casa y cuando ellos salen y lo platican a los papás, pues creo que hay como esta parte de retroalimentación que no es tan correcta y eso puede complicar un poco el avance en el proceso terapéutico, ¿no? Eh, ¿Te has Por eso es encontrado con... importante que, perdón, Sí, era por lo eso que es te quería decir. importante que los papás o las mamás estén en atención psicológica también, para que ellos sepan de qué es lo que se está hablando, ¿no? O un acompañamiento. En la cuestión privada, porque en el consultorio privado, sí es como dos o tres sesiones donde tú entras con la mamá del menor o con el papá del menor para explicarle, ¿no? Estos son los temas que se van a ver, estos son los temas que se van a abordar, estas son como algunas de las técnicas que vamos a utilizar. Es importante que usted también lo sepa, justo desde para que cuando el menor salga de la consulta, pues entienda de qué se está hablando, ¿no? Yo les aclaro mucho también a las mamás, como de, el niño va a entrar a consulta conmigo o su niña va a entrar a consulta conmigo. Aquí se les dice que todo lo que digan es confidencial. Yo no se lo voy a decir a nadie, pero si el menor se lo quiere contar a usted o a alguien más, puede hacerlo, ¿no? Eso es lo que yo les comento a los niños y les comento a las mamás para que sepan si antes no la psicóloga dijo que era confidencial, pues que sepan por qué, ¿no? Y luego, o sea, sí les digo, si tienen alguna duda con respecto a lo que los niñas les digan de lo que vimos en terapia, saquen una cita aparte y lo hablan, ¿no? Porque luego las acusan ahí en el pasillo, ¿no? Y pues el niño se siente expuesto, ¿dónde queda la confianza o la confidencialidad? También con ellas como mamás, ¿no? O como papás. Ujú. Y también me gustaría como recalcar esa parte de también la dificultad del periodo de adaptación de los niños, ¿no? Hay algunos niños o niñas que les cuesta un poquito de trabajo estar en este tipo de espacios porque pues si para un adulto es complicado ir a un lugar, a una terapia, imagínate para los niños, ¿no? ¿Cómo has trabajado esta parte de la adaptación, del que empiecen a confiar en ti, de que se adapten? Porque hay unos niños que sí llegan y directamente te mencionan lo que está pasando en su casa, ¿no? Son niños como que se abren inmediatamente, pero hay algunos niños que cuando estábamos trabajando juntas eran como que muy, muy cerrados a hablar y todo eso, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos compartieras como qué estrategias son las que se pueden utilizar para este tipo de situaciones. Mucho aquí aplica lo de la terapia del juego. Bueno, en otros espacios pues puedes tener ahí como diferentes juguetes que permiten como vamos a jugar a la casita, por ejemplo, ese es algo que se utiliza mucho para hablar sobre la dinámica familiar, ¿no? Tú muestras los juguetes, ellos van ahí generando y de repente van sacando cosas, ¿no? Como de, sí, como mi mamá hizo, o como mi tía dijo, ¿no? Ese es algo que se puede hacer. Si no se tienen juguetes, yo lo que he utilizado a veces es que en una hoja dibujen, la coloreen toda, toda la hoja tiene que quedar de un solo color, ¿no? Eligen el color que ellos quieren y toda la hoja tiene que quedar de un solo color. Entonces, mientras los dos estamos haciendo la misma actividad, empezamos a platicar. ¿Y qué te pasó hoy en la escuela o qué te dijeron? Y entonces como ya no te ve directo, o sea, como ya no estás sentado frente a ti en una silla, ya está haciendo una actividad o ya está haciendo algo, él empieza a soltarse más fácil, ¿no? A hablar más contigo porque ya no se siente tan observado. Una de las actividades que hicimos que fue lo del títere, ¿no? Hacer un títere para preguntarle a ese títere qué es lo que está pasando con ese niño y que puedan hablarlo mejor, porque así ya no es directo. O sea, hay algunos niños con los que no se puede hablar directo de qué te está pasando a ti, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? O sea, desde que les da pena, desde mi mamá me dijo que no diga nada, esto sí, pero esto no.
Entonces, cuando ya haces como algo que se interponga o que sea como el intermediario entre lo que le está pasando y tú, pues ellos pueden tener más confianza, ¿no? Pero creo que sí también es de paciencia, porque al final ni los adultos tampoco en una sesión luego te comentan como todo, ¿no? Pero los niños, mientras ellos sientan que tú les tienes confianza, que tú les crees, en lo que ellos están diciendo, pues se van a abrir más. Ujú. Sí, justo esa parte, ¿no? De la terapia de juego, ¿no? Justo hablábamos mucho con ellos, platicábamos mucho con ellos, pero también esa parte del juego creo que era muy importante, ya que era como que lo que los abría un poquito más. Para ellos era como salirse de justo de todo este mundo. ¿Cómo decirlo? Pues esa parte de la violencia, ¿no? Que aparte de que existe la violencia vicaria, pues también sí está la violencia psicoemocional, la violencia verbal, entre otras, que pues les cuesta trabajo hablar de esto porque ni siquiera es como que sepan identificarlas al primer momento que entran a la terapia, ¿no? Pero ya conforme van pasando las sesiones, pues ellos van identificando también sus emociones, porque también se les habla de sus emociones, cómo identificarlas con esta parte del ejercicio de la meditación, que les preguntas, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿En qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo? ¿Es miedo? ¿Es alegría? ¿Es tristeza? O sea, también esa parte de la identificación de emociones, pues, y de autoestima, también es importante mencionar que lo trabajabas o lo trabajas en tus terapias, ¿no? Y también me gustaría que me comentaras qué es lo que tú piensas que pasa en la sociedad o qué se puede cambiar en la sociedad para evitar este tipo de violencia. Híjole, yo creo que algo que nos falta como adultos es ser más empáticos con los menores, con las infancias, ¿no? Se nos olvida que nosotros pasamos por ahí y queremos que los niños y las niñas entiendan lo que lo que a nosotros nos está pasando como adultos y nosotros no podemos bajarnos a su nivel, ¿no? Yo es algo que mucho les repito a las mamás. ¿Usted se acuerda cuando tenía 5 años o usted se acuerda cuando tenía 10 años? ¿Qué era lo que usted pensaba? ¿Qué era lo que usted le pasaba? ¿Qué era lo que usted sentía? ¿No? ¿Qué era lo que podía hacer incluso cuando tenía usted 10 años? ¿No? Entonces, que eso es lo que puede esperar de su hijo o de su hija ahorita que tiene 10 años, ¿no? Creo que yo siempre he pensado que mientras están embarazadas, les deberían de dar un libro de desarrollo humano, aunque esté de este tamaño, para que sepan qué es lo que pueden esperar de sus hijos y sus hijas, ¿no? O sea, desde su propio embarazo, desde a qué edad tiene que gatear, cuánto tiempo tiene que estar sentado, o sea, todo eso, porque se te olvida, ¿no? O sea, se te olvida que tú pasaste por ahí. Y entonces queremos que los niños sean como unos adultos chiquitos que entiendan todo lo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿no? Y también Ujú. una parte importante mencionar o recalcar es que pues existen muchos espacios donde hay terapias justamente para atender situaciones como de enfermedades mentales, pero creo que también en México no existen estos espacios que sean como más amplios o más espacios para tratar este tipo de situaciones en menores que hablen sobre violencia, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta situación? Que existen como espacios muy, muy determinados para tratar este tipo de violencias justo con infancias. Pues mira, en la parte o sea, sí creo que denunciar o de invalidar lo que a los menores, a las entonces, no hay un espacio en el que se les pueda atender esta parte emocional, ¿no? No se le prioriza tampoco al menor porque caes en la idea de, pues, ¿a qué hora lo van a llevar? ¿No? O sea, lo tiene que llevar la mamá o el papá y pues no tienen tiempo.
para estarlos llevando, ¿no? O la otra que creo que también es importante, que las mamás y los que llevan a terapia ya todo se va a arreglar y se les olvida que ellos también se tienen que atender, ¿no? O sea, para que funcione el proceso terapéutico con un menor de edad, tiene que haber todo un cambio en su ambiente de ese menor, ¿no? Y que eso implica que los padres hagan modificaciones en la manera en la que están criando a estos menores. Ujú. Justo, pues justo se me pasó me preguntarte esta parte de por qué trabajar con las infancias. ¿Qué es lo que te lleva a trabajar con las infancias, Evelyn? Ujú. A mí me gusta mucho, o sea, yo de verdad, me gusta acompañarlos y escucharlos sobre todo. Algo que el por qué es eso. Yo creo que no los escuchan, ¿no? Que minimizan lo que los niños y las niñas tienen que decir, lo que los niños y las niñas sienten, y no hay espacios, o casi no hay espacios donde ellos sean escuchados, ¿no? Y se puede entender, ¿no? O sea, no es lo mismo que vayas a una escuela donde hay 40 niños en un salón de clases y a todos los tienes que escuchar, o sea, la maestra se va a volver loca, ¿no? Definitivamente porque no tiene el espacio o ese espacio no le da para escuchar a todos, ¿no? Y aún así hacen una gran labor en tratar de contener a todos esos niños y niñas en los salones de clases, ¿no? Pero tener un espacio donde él sepa que esa hora o esos 40 minutos van a ser para él, para que él hable, para que sí le validen lo que él está sintiendo o ella está sintiendo, a mí se me hace como muy importante. Creo que eso hace la diferencia para que cuando ellos sean adultos puedan decir, yo también lo puedo hacer, ¿sabes? Yo también puedo escucharlos a mis propios hijos o a mis propias hijas, ¿no? Porque, y si yo no sé cómo hacerlo, puedo buscar ayuda. Sí, creo que tiene que haber un cambio sumamente estructural para que exista un poco más de inclusión hacia las infancias, porque sí, justo existe esta parte de, pues no son escuchadas, no son tomadas en cuenta justamente porque como son niños, eh, piensan que, bueno, yo me acuerdo que estaba haciendo una investigación hace unos años sobre la infancia en Coatepec y justo documentándome, hace años se decía que pues los niños no tenían voz ni voto, ¿no? Justamente en estas sociedades de antes. No tengo la fecha Ujú. exacta, pero sí justamente esa parte de que un niño o una niña es una persona pequeña que no tiene voz. Así se definía a los niños, ¿no? Y creo que han pasado muchos años y no ha habido como un cambio tan específico para que puedan ser más incluidas, para que puedan ser más escuchadas, para que puedan ser más estudiadas, ¿no? Y justamente también, pues, no hablamos de infancias, pero tampoco hablamos de los tipos de violencia que existen en casa, ¿no? Que también es algo muy cierto y que también, pues, me gustaría preguntarte de todos los años que llevas trabajando con las infancias. ¿Tú consideras que ha habido un incremento en la violencia vicaria? O sea, que ha habido un incremento de asistencia a tu consultorio por violencia vicaria o por tipos de violencia o se ha mantenido? O sea, me gustaría que No, me sí ha habido un comentaras. aumento, sí ha habido un aumento, sobre todo con el tema de violencia vicaria. Los infantes siempre han sido víctimas directas de violencia, ¿no? De hecho, justo parte de lo que dice la ley de acceso, ¿no? Es que sea violencia de género hacia las mujeres, adultas mayores, adolescentes y niñas, ¿no? Porque siempre se ha violentado y siempre se ha minimizado, como que era normal. Es normal que te den una nalgada porque te portaste mal, es normal que te griten porque no obedeciste. O sea, ahora sabemos que no es normal, ¿no? Y que no deberían de existir ese tipo de castigos, ¿no? Mm, pero se ha aumentado en el que se vuelvan víctimas indirectas con esto de la violencia vicaria, que ah, como han subido los niveles o los, no sé, de separaciones
en las familias, ¿no? De madres solteras, padres ausentes, ¿no? Pues también eso ha hecho que esta violencia vicaria crezca. Incluso por eso es que se le pone de violencia vicaria, porque antes decían, ah, sí, o sea, es violencia emocional, pero no, espérate, o sea, no me está afectando a mí, está usando a mi hijo para violentarme, ¿no? Mm, y a veces también no solo son los papás, sino también la familia, ¿no? O sea, ya tienes a la abuela paterna usando al niño para seguir violentando a la exnuera, ¿no? O sea, entonces sí ha aumentado más el índice de violencia vicaria. Ujú. Y bueno, pues ya para cerrar esta entrevista, me gustaría como invitar a las personas a que empiecen a cuestionar qué tipos de violencias están viviendo en sus familias, si se les da voz o no a los infantes que están en su casa, ¿no? Me gustaría también que cerráramos esto con una idea, Evelyn, que me quieras compartir para las personas, para que podamos terminar la entrevista. Simplemente nosotros fuimos niños o niñas alguna vez y pensemos en el que nos hubiese gustado la oportunidad nosotros de hacerlo diferente. Pues te agradezco mucho, Evelyn, que hayas estado conmigo. Teníamos un tiempo corto para la entrevista, pero nos has nutrido mucho. Espero que en otra ocasión podamos ampliar un poquito más esta entrevista, vernos presencialmente y te mando un corazoncito porque eres una muy buena persona. Me ayudaste mucho cuando estuve contigo trabajando. Aprendí mucho.